¿Qué opinas de los libertarianos que son pobres, fans de Milei y Gloria Álvarez, que no tienen dinero y defienden esa ideología? Que son tontos. Y que no, y otros no han sabido explicarles que les están viendo la cara. Lo que les hacen creer es que si ellos defienden esa ideología, ellos van a ser empresarios ricos. ¿Sí? Porque su esfuerzo personal los va a llevar al éxito. Y muchas veces ni hacen el esfuerzo personal, ¿no? Entonces, Milei y Gloria Álvarez, por ejemplo, no es nadie, no tiene un céntimo. Es pobre como Laje, como La Calle, como Kaiser, como Rayo. Son personajes a los que ha exaltado la ultraderecha, tanto económica como política, con objeto de dar la imagen de que las creencias, suposiciones y propuestas de la derecha, tanto política como económica, tienen una validez intelectual. Entonces los presentan como si fueran intelectuales. Los tocas con el pétalo de una rosa y se caen. Yo estaba haciendo una cosa sobre globalismo el otro día, que eventualmente será un video a fondo, y estaba yo hablando de globalismo, y entonces, bueno, vi que dice el Laje del globalismo. Sí, che, dice, el globalismo es que apretás un botón y pasás dinero de Argentina a Alemania, ¿ves? ¿Viste? Y el globalismo es que apretás otro botón y vendés grano de Arabia Saudí a Canadá. O sea, en serio, este hombre ha escrito un libro sobre globalismo. Se supone que sabe de economía y no sabe lo que era el globalismo. La globalidad. La globalización, perdón, me estoy haciendo un lío. Él te explicaba que esto era la globalización, ¿no? El apretar un botón y que pasaran cosas. No. La globalización fue la idea de derrumbar todas las barreras arancelarias para hacer que el libre mercado funcionara no solo a nivel interno de los Estados Unidos o del Reino Unido, sino por designio de Reagan y Thatcher, que el liberísimo mercado se apoderara de todo el planeta. Eso era la globalización de la libertad irrestricta del mercado como supremo valor humano. Si no lo sabe Laje, ¿qué nivel intelectual tiene esta gente, no? O me pasó con Rayo, todavía se lo recuerdo y se enoja. Cuando la pandemia, ya hace 5 años de esto, dijo que cuando el gobierno de España creo que puso en unos 60 el precio de puso un tope de precio a las mascarillas. Los topes de precios generalmente son problemáticos, pero cuando estás en una emergencia, es una emergencia, y en un caso de una emergencia actúas de emergencia. Eso no quiere decir que sea una política razonable a largo plazo. Y entonces Rayo declaró que iba a haber una escasez de mascarillas en España, pues que no ibas a encontrar una, salvo que le sacrificaras 2 hijas doncellas, ¿no? Nunca hubo escasez de mascarillas, lo que pasa es que estaban especulando con ellas a 2 euros y luego las conseguías a 6 céntimos. Entonces yo le pregunté varias veces a Juan Ramón, oye, ¿para cuándo más o menos calculas que ya vaya siendo la escasez de mascarillas? Lo que pasa es que si se enriquecieron con las mascarillas, todos los amigos de ellos del PP y demás, ¿no? Entre ellos, por cierto, el novio de Ayuso. Entonces, es gente que no tiene, con que la toques con una pluma se derrumba. Quienes creen en ellos es porque les han vendido primero, les han vendido un cuento absolutamente insostenible. Pues segundo, nosotros no hemos sabido llegar a ellos y decirles que eso no es cierto. Nosotros no hemos sabido llegar a decirles la realidad de la vida es un poco más complicada. Y lo que ellos dicen que va a funcionar, no solo no va a funcionar, sino que no funcionó ya en el pasado. Yo por eso hago a veces las historias de horror del libre mercado. Porque eso que nos presentan como el ideal a alcanzar, y también pasa con el nazismo, lo vamos a ver después, pues es un ideal a alcanzar que es lo que se hacía antes y no funcionó y provocó cosas como la hambruna de la patata en Irlanda, entre otros muchos horrores enormes. Cuando la sociedad no tiene control sobre uno de los elementos fundamentales de su mecanismo, el mecanismo se come a la sociedad, sea cual sea el mecanismo. Si la sociedad no tiene cierto control sobre la religión se apodera de la sociedad. Y esto por cierto, lo dibuja muy bien en Juego de Tronos George R.R. Martin, ¿no? Con los gorriones. Entonces,
Pero ya ha pasado, cuando la sociedad no ha tenido control sobre el mercado, sobre la economía, cuando la sociedad no ha puesto reglas, como en el fútbol o como en el tráfico de automóviles, pues se destruyen las cosas. Pero no lo hemos sabido contar. Es en buena medida culpa nuestra.